Saludos, soy Paulette Legrot, estudiante de medicina en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. En este video yo estaré presentando la embriología del ojo humano. Después del cierre del tubo neural, en la tercera semana observamos la aparición de dos surcos a nivel del diencéfalo, de dos surcos ópticos a nivel del diencéfalo. Estos surcos ópticos van a entrar en contacto con el ectodermo para formar la vesícula óptica que tenemos en el dibujo B. Y en el dibujo C, la vesícula óptica va a evaginarse con el ectodermo para formar la placuda del cristalino. No tenemos el cristalino, pero tenemos ahora el cristalino. Y el cristalino, que es un órgano tan importante que permite la fijación en un objeto o un punto específico. Y en el dibujo C vamos a observar que la invaginación de la vesícula óptica que va a formar la copa óptica. Y la copa óptica está formada por una capa externa, una capa interna, y en su parte inferior observamos la fisura coroidea. Y por la fisura coroidea pasa la arteria hialoidea. Y observamos en el dibujo A y dibujo B de abajo la copa óptica que tiene una capa externa, una capa interna, una arteria, que es la arteria hialoidea, y la fisura coroidea. Y también tiene un espacio entre la capa interna y la capa externa, que es el espacio interretiniano. Y en el dibujo C de abajo observamos que el espacio interretiniano va a desaparecerse. El espacio interretiniano va a desaparecerse y vamos a observar la vesícula del cristalino. La vesícula del cristalino todavía no es el cristalino. Ahora vamos por la formación de la retina, el iris y el cuerpo ciliar. Decíamos que la copa óptica tiene una capa externa y una capa interna. Ahora vamos a observar la formación de la retina. Hay una capa pigmentaria y una capa neural. La capa neural y la capa pigmentada va a formar la retina. La retina, que es una capa de tejido muy sensible a la luz y que se encuentra en la parte posterior del globo ocular, y las imágenes que traviesa el cristalino del ojo se enfocan en la retina. Y la retina convierta entonces esta imagen en señal eléctricas y les envía por el nervio óptico al cerebro. Ahora tenemos la retina, que está formada por las capas de la copa óptica. Tenemos la apófisis ciliar y vemos el músculo esfínter de la pupila, y también vemos el seno venoso de la esclerótica. Y en el dibujo B de la primera imagen vamos a observar que una capa pigmentaria externa del iris, una capa sin pigmenta externa del iris, el proceso ciliar. El proceso ciliar vemos que la capa neural está plegado para formar el proceso ciliar. Vamos a observar los músculos ciliares, el músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter de la pupila. Ahora, en esta imagen vamos a ver la formación del cristalino antes de ir más lejos. En el primer dibujo tenemos la vesícula del cristalino, y en el dibujo B vamos a tener el cristalino. Y en el dibujo A podemos observar que hay un espacio, que hay un vacío. Hay un vacío.
y en el dibujo B va a ser rellenado por fibras que llegan a la pared anterior de la vesícula. La vesícula del cristalino está formado por el contacto la vesícula del cristalino está formado por el contacto de la vesícula óptica con el ectodermo, que decíamos antes, que podemos ver ahí, que teníamos los surcos ópticos, después la vesícula óptica y después la placoda del cristalino. Y ahora tenemos el cristalino. Y como yo decía que el cristalino es un órgano muy importante que permite la fijación en un objeto o un punto específico. Y ahora vamos a hablar de la formación de la coroidea, el esclerótico y la córnea. Al final de la quinta semana, el ojo circundado por mesenquimo laxo, el cual se diferencia una capa interna, que es la vía madre, se forma pigmentado y muy vascularizado, denominado coroideas, y una externa dura madre que se convierte en esclerótica. Observamos en el dibujo B que hay unos granulos, que hay unas fibras, esas fibras que yo hablé, estas fibras que va a formar la esclerótica, que va a formar la esclerótica. Y también observamos que que está formado que tiene pigmenta y muy vascularizada, denominada coroides. Esta capa se llama coroides. Ahora tenemos la esclerótica y también el coroides. Tenemos el cristalino, la esclerótica y observamos el coroides. Ahora vámonos por la córnea. A nivel anterior, la cámara anterior va a dividir el mesenquima en el mesenquima laxo en una capa interna frente al cristalino y al iris, y una capa interna con continuidad con la esclerótica está la sustancia propia de la córnea. La sustancia propia de la córnea. La sustancia propia de la córnea. Ahora tenemos el cristalino, tenemos la esclerótica, tenemos el cuerpo ciliar, tenemos la iris, tenemos mucha cosa. Y vamos a tener en el ojo el humor acuoso y el humor vitríeo. El humor acuoso es la cavidad situada entre la córnea y el lente, está llena de una sustancia acuosa, el humor acuoso, el cual es secretado por el cuerpo ciliar. El humor acuoso va, va a nutrir, va a nutrir el cristalino y el iris porque estos son avasculados. El humor acuoso va a nutrir el cristalino y el iris porque son avasculados. Y la cavidad más amplia que está situada entre el lente y la retina se encuentra llena de un líquido más viscoso, el humor vitrio o cuerpo vitrio, que funciona como un lubricante que lubrica el ojo. Y ahora tenemos la formación, tenemos la formación, tenemos la formación del cristalino, tenemos el cuerpo ciliar, tenemos el iris, tenemos la córnea, tenemos la esclerótica, tenemos la coidea, tenemos todo. Gracias, hasta aquí. Espero que este video va a servir. Muchas gracias.